Cordial saludo, mi nombre es Ismael Calderón Lemos, estudiante de Ingeniería Industrial. Esta es la materia de Física Electromagnética y vamos a explicar la actividad 5 y 6 que nos habla de ecuaciones de Maxwell. Entonces, las ecuaciones de Maxwell, acá vemos una gráfica que representa lo que es como un campo magnético, y lo que define ecuaciones de Maxwell es que son un conjunto de 4 ecuaciones que describen por completo los fenómenos electromagnéticos. Podemos decir que la contribución que nos hizo James Clerk Maxwell fue reunir en estas ecuaciones largos años de resultados experimentales debidos a Coulomb, a Gauss, a Ampère, a Faraday y otros, introduciendo los conceptos de campo y corriente, de desplazamiento, unificando los campos eléctricos y magnéticos en un solo concepto, que es el campo electromagnético. Entonces acá podemos ver en esta imagen las ecuaciones de Maxwell, como decíamos anteriormente, que son 4 y están divididas en ley de Gauss, y vemos que la ley de Gauss la podemos encontrar en su forma integral y en su forma diferencial. Su segunda ley es la ley de Gauss para el magnetismo, que al igual la encontramos en su forma integral y forma diferencial. Su tercera ley es la ley de Ampère-Maxwell, que también está en sus dos formas. Y por último, la ley de Faraday, que igualmente, como decíamos, está en su forma integral y en una forma diferencial. Entonces, poquito para tener en cuenta lo que son conceptos. Vamos a ver el concepto del campo, que es muy importante en este tema. Entonces, ¿qué podemos decir? Que campo es la fuerza creada por consecuencia del movimiento de cargas eléctricas. Quiere decir que es el flujo de electrones. Como las cargas perturban el campo y el campo se perturba a sí mismo, todo esto viene ligado a las ecuaciones de Maxwell. Pero también, como el campo afecta a las cargas, esto se refleja en la ecuación de Renz. En la imagen podemos ver como las diferentes formas donde podemos encontrar un campo, una barra magnética. Vemos que estamos en las líneas, vemos que es como el campo. Vemos acá en la última imagen lo que es la Tierra, que vemos que tiene unos campos. Entonces, el campo también se separan los campos electromagnéticos en dos campos distintos. En este caso, vemos que tenemos por un lado el campo eléctrico, que nos dice dónde y con qué fuerza va a ser empujada una carga, y el campo magnético, que explica hacia dónde y con qué fuerza va a ser orientado un imán que se ponga allí. Entonces vemos una imagen que representa lo que es el campo eléctrico. Ahora sí vamos a explicar más a fondo lo que es la ley de Gauss, y esta nos explica cómo las cargas afectan el campo eléctrico. En concreto dice que las cargas eléctricas son fuentes de campo eléctrico si son positivas. Nuestra segunda ley de Gauss para el magnetismo
Esta nos dice que es el flujo del vector campo magnético a través de una superficie cerrada. Es nulo, no existe monópolos magnéticos. ¿Por qué no existen los monópolos magnéticos? Entonces, como decía, ¿por qué no existen los monópolos magnéticos? Pues porque todas las líneas del campo magnético que ingresan a la superficie cerrada salen de ella. Entonces podemos ver la imagen de la Tierra donde las líneas del campo magnético terrestre salen del polo norte hacia el polo sur. Sigue la ley de Faraday. Esta nos indica que un campo magnético que depende del tiempo implica la existencia de un campo eléctrico, de el que su circulación por un camino arbitrario cerrado es igual a menos la derivada temporal del flujo magnético en cualquier superficie limitada por el camino cerrado. Entonces, en esta imagen que representa es como el experimento de Faraday que muestra la inducción entre dos bobinas. Vemos la batería en su lado derecho aporta la corriente eléctrica que fluye a través de una pequeña bobina, que viene siendo la A, que sería nuestra bobina, creando un campo magnético cuando las espiras son estacionarias. No aparece ninguna corriente inducida, pero cuando la pequeña bobina se mueve dentro o fuera de la bobina grande, que es la bobina grande sería en este caso la B, el flujo magnético a través de la bobina mayor cambia, induciéndose una corriente que es detectada por el galvanómetro, que es pues donde está la G. Y tenemos la ley de Ampère. Esta ley fue descrita principalmente por Ampère para calcular la intensidad de un campo magnético relacionado con una corriente eléctrica, pero que no varía con el tiempo. Esta ley fue cambiada por Maxwell para que sí pudiese calcular en campos que sí varían con el tiempo, llegando a la siguiente ecuación, donde vemos la imagen en donde I es la intensidad de la corriente, U es la permeabilidad magnética del medio y R el radio desde donde se requiere medir la intensidad del campo. Ahora vamos a hablar del vector point. Se denomina vector point al vector cuya dirección y sentido es el de la propagación de la onda electromagnética. Nuestro vector point se utiliza para calcular la intensidad de la onda electromagnética. También se utiliza la magnitud del vector point, es la intensidad de la onda electromagnética. Tenemos nuestra fórmula y por último vamos a hablar sobre la ecuación de onda.
Entonces la ecuación de onda es la transmisión de energía sin desplazamiento de materia. Esta perturbación, después de pasar por su medio de propagación, lo deja sin alteración. Entonces tenemos una imagen de unas ondas de agua. ¿Por qué? Ese es un ejemplo que cuando lanzamos una piedra al agua, observamos que las ondas van viajando y después de que se han desplazado, el agua queda sin alteración. Eso es lo que básicamente nos dice el enunciado. Y por último tenemos nuestra cibergrafía, que damos la autoría a las diferentes imágenes. Y muchas gracias.